En la Baja Edad Media nacieron las universidades como un lugar de vínculo entre el conocimiento albergado hasta entonces en las bibliotecas de los monasterios y las escuelas cardenalicias y los estudios. Desde el influjo de la Universidad de París nacieron las primeras universidades en Inglaterra. En el comienzo, Oxford tuvo una serie de tropiezos e inconvenientes que llevaron al poder real a disolver la universidad 3 veces. Esto siempre se debió o bien a un estudiante que había matado a una mujer del pueblo de Oxford, o bien a un estudiante que se había insubordinado y hasta luchado contra la fuerza del rey, o bien a un grupo de estudiantes que había tenido pendencia con los guardias del obispo, o bien razones complejas similares. El hecho fue de tal magnitud que determinaron 3 emigraciones sucesivas de la Universidad de Oxford totalmente, e incluso con decapitación de estudiantes por orden real o episcopal. Y así fue que en 1209, durante una de las mencionadas emigraciones masivas necesarias, en las que se iba de por medio nada menos que la vida de las personas, cruzaron el río Cam y fundaron la Universidad de Cambridge. Recién después de 5 años, una parte de la nueva universidad quedó en Cambridge y otra regresó a Oxford en 1234, cuando a raíz del nuevo asesinato emigraban por última vez, ya que una disposición del rey Enrique III determinó el regreso y ulterior definitivo establecimiento de Oxford. Quedaron así fundadas las 2 únicas universidades inglesas medievales, ya que las siguientes fueron muy posteriores. Cambridge es hoy, con 1800 años de fructífera vida, una de las principales universidades del mundo. Con su devenir histórico, Cambridge no solo es faro del desarrollo de las ciencias, sino que diversifica sus objetivos, entre los que podemos citar la tarea editorial de Cambridge University Press y la enseñanza internacional del inglés. Cambridge ofrece para esto internacionalmente contenidos, mecanismos y procesos de evaluación por resultados. Contribuye activamente no solo al proceso de acreditación transnacional de logros en idioma, sino también en procesos y criterios del rendimiento académico y la accountability institucional. Para esos temas, hoy, desde esa casa, la Academia recibe al profesor Lee Davis. Lee Davis es subdirector de Educación en Cambridge International Examinations. Ha sido director de Planificación Académica de Aga Khan Academies, una red de escuelas con presencia en África, Asia y Medio Oriente, que busca desarrollar futuros líderes con habilidades y conocimientos para apoyar el desarrollo de las sociedades. Estas academias poseen los más altos estándares académicos de acuerdo a las principales organizaciones International Baccalaureate, de la cual el profesor Davis ha sido también parte. El profesor Davis disertará hoy sobre la autoevaluación de las escuelas. Como dijo Guillermo recién, en nuestro país la autoevaluación y la publicación de resultados de las pruebas realizadas en las escuelas ha suscitado polémicas públicas. Consolidar una cultura de la evaluación es un trabajo diario que quienes transitamos instituciones educativas que muchas veces experimentan estos procesos como afrentas a los basamentos de los proyectos institucionales, si no son transformados en los desafíos para mejorar un aprendizaje constante. La labor del profesor Davis en Cambridge, a través de esas posiciones en distintos países de todo el mundo, nos permitirá iluminar la experiencia de un sólido sistema de evaluación por resultados que permite la acreditación de conocimientos y competencias de una lengua en alcance transnacional. La creciente internacional de la educación nos desafía a pensar modelos de acreditación que permitan validez internacional de los conocimientos que nuestros jóvenes adquieren de múltiples y diversas formas, en el sistema formal,
a través de cursos online, cuenta propia, presentismo, o a través directamente de herramientas como la nube. En esa línea, el modelo de exámenes de Cambridge representa una alternativa posible en el sentido de la compatibilización de estándares curriculares que permitan dar fe pública al conocimiento adquirido, tal cual lo presentamos con la Academia Nacional Rampasi en un paper sobre el sistema de créditos en la Cumbre Internacional de Rectores de Universidades Estatales de América Latina y el Caribe en 2008. Desde hace ya tiempo el problema de la acreditación y los impedimentos burocráticos para la internalización de la educación nos obligan a pensar en la idea de un pasaporte académico que permita registrar los logros de los jóvenes y ponga en valor los conocimientos por contenidos en sí, más que la formalidad del medio en el que los adquieren, pero fortaleciendo los mecanismos de validación pública que garanticen la calidad. En este sentido, sin duda, la evaluación continua de las instituciones y sus resultados representa un requisito fundamental para pensar sistemas dinámicos y abiertos que pueden estar al día con las transformaciones aceleradas que experimenta la sociedad. Por eso hoy nos alegra contar con la presencia de David y escuchar los aportes que nos brindará para pensar y actuar en esta problemática tan compleja. Gracias, Lee, por acompañarnos. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. After a long day, no? A very long day. So, gracias. Muchas gracias. Viví aquí entre 97 y 2002. Y tengo 2 hijos. Y el segundo se nació aquí. Bueno, between that time, he olvidado todo mi castellano. Entonces, voy a hablar en inglés, disculpa, pero mi colega va a traducir. ¿Está bien? Sí. Ok, muchas gracias. Gracias por su paciencia durante la presentación. Ok. I feel as if I have you here under false pretenses. Dice Lee que cree que pueden estar aquí con una idea equivocada. Dr. Tacchini said that I was going to talk about school evaluation. El doctor Tacchini dijo que va a hablar de evaluación escolar. But I would like to broaden this presentation to evaluation in general around education and what works in education. Pero va a ampliar esta presentación a evaluación en general y en lo que sirve y mejor para evaluación en educación. Over the past 20 years, we have much more of an understanding about what works in education and what does not work in education. En los últimos 20 años hemos aprendido con mucho más detalle qué es lo que sirve y funciona en educación y qué es lo que no sirve. And we have lots of research evidence to support our understanding. Con mucha evidencia lograda a través de investigación. I would like to share some of that research with you, but I would also like to critique that research as well, so that we interrogate it intelligently. Okay? Lee va a compartir algunas de estas investigaciones con nosotros, pero también va a tomar un punto de vista crítico acerca de algunos de estos puntos para que podamos juntos interrogar esta evidencia y llegar a otras o las mismas conclusiones. Okay, so we're going to do 3 main things. We're going to have an activity which I would like you to do in pairs, and my colleague is going to share this with you. It's in Spanish, so it's okay. Then I want to look at the concept of meta-analysis, a collection of research findings and what it tells us. Bueno, primero una actividad en parejas que va a ser en español. Luego va a referirse al concepto del meta-análisis. Una hoja para 2. Una hoja cada 2 personas. Then I want to critique its use in education. I want us to think really intelligently about what you are reading. Luego
criticar o analizar su uso en educación y, como dice Lee, pensar inteligentemente acerca de esto que van a estar escuchando y leyendo. And then I want to show you a method by which you can understand the impact that you have on your students for yourselves. Y luego nos va a compartir con nosotros un método que cada uno puede utilizar para darse cuenta del impacto que pueden tener utilizando este método en sus alumnos y en su aprendizaje. Okay. So let's start with this activity. You will find on the left-hand side a list of interventions that have been studied to understand if they have an impact on student achievement or not. Van a ver en la columna de la izquierda una cantidad de aseveraciones para ver qué tanto impacto han tenido influenciado en el aprendizaje. I would like you simply to think whether, in your pairs, to think whether that intervention has a high, medium or low impact on student progress. En pares, decidir si cada una de estas influencias tiene un impacto alto, medio o bajo en el aprendizaje. Okay, so please, let's spend 5 minutes doing this. Tienen 5 minutos. Bueno, seguimos. Okay. Would you like to know the answers? Las propuestas. Okay. Should we? Okay. Would you like who would like just one more minute? One more minute? Okay. One more minute, un minuto. I won't be marking these. Looking as if you're working. I'll get through it. Okay. Okay, now we're ready. Let's come back together. Bueno, ahora sí, ya todos terminaron. Okay. Bueno. So, very engaged. Very Yeah, exactly. So thank you for looking at this. I hope it's a way of getting into some of the influences, some of the interventions that have been studied in terms of impact. Lee espera que esto haya servido como forma de empezar a pensar en las influencias y en los diferentes aspectos que impactan más en la educación. So as we go through the answers, I'm going to share with you what the research currently says about these interventions. Va a compartir con nosotros lo que las investigaciones dicen que es el efecto o la influencia de cada uno de estos ítems en la educación. It's not what Lee Davis thinks. No es de Lee. Okay, all right. So, grouping students by their ability. Is this a high or medium or low impact? First of all, who does this in your schools? Who groups students by ability? Okay. Do we do this in our schools in Argentina? I think so, yes, we do, don't we? Set 1, set 2, set 3. No? Okay, good. Okay. So there are some schools that don't do this. The impact of grouping students by ability is low in terms of es un impacto bajo. Agrupar a los alumnos de acuerdo a sus habilidades tiene un impacto bajo en la enseñanza, en el aprendizaje. And yet, all around the world, we group students by ability. Sí, sin embargo, en todo el mundo esto se sigue haciendo. Why?
¿Por qué? Okay. Set 1 does do very well if we put them all together. El grupo 1 le va muy bien si los ponemos a todos juntos, But the rest do not. pero los demás no se ven beneficiados por esto. Okay? If we label students Si etiquetamos a los alumnos and lower y expectations, bajamos las expectativas que tenemos, that's how students perform. así es como les va a los chicos. Eso define Okay. cómo les va. What if we accelerate a student, put them into the next year? ¿Qué pasa cuando les hacemos saltear un año? High, medium, or Adelantarlos. low? It's high. It's very high. El impacto de adelantar un alumno un año es muy alto. Why? Because we have high expectations of the student, and that translates into the student having high expectations of themselves. Esto es ¿por qué? Porque demostramos que tenemos expectativas altas con respecto a la capacidad del alumno, y esto, por lo tanto, genera que el alumno tenga expectativas altas de sus propias capacidades. Okay. Reading comprehension, high. Comprensión lectora es alto. Sharing concept maps, big ideas with students, Mapas high. conceptuales, redes conceptuales alto. Cooperative learning versus individual learning, medium. Aprendizaje cooperativo en vez de aprendizaje individual tiene un impacto medio. Direct instruction, teaching the students something very specific, not inquiry, teaching them, medium. Instrucción directa, no investigar con ellos, no hacerles preguntas, sino instruirlos directamente, tiene un impacto mediano en su aprendizaje. Feedback, and we will come back to this, very high. Okay? Feedback, retroalimentación es muy alto. We will talk about this later. Vamos a volver Okay. sobre este tema después. Splitting students, boys and girls. Dividir a los alumnos High, por medium, género. It's low. Tiene un Low. impacto bajo. It's good for the girls. Le sirve a las mujeres, pero aparentemente a los varones no. Or there is no evidence. There's very little evidence. O hay muy poca evidencia de que sirva. Okay. What about the home environment? What is happening in the house? Lo que sucede. It's medium. Medium. Okay? It's medium. Lo que sucede en el entorno familiar tiene un impacto medio. But I do understand why you said high. Pero Lick entiende por qué decimos que tiene un impacto Okay. alto. Individual instruction. Instrucción individual, uno a uno. So, individual instruction. It's quite low. It's low. Es bajo. When you separate the student and give them one-to-one Sí, tuition. es bajo. Low. En el uno a uno, enseñanza uno a uno, tiene un impacto bajo. The influence of the peers of the students that they are around. Influencia de los compañeros, Medium. medio, tiene un impacto medio. Okay. Okay. So, adapting the teaching style to how students learn, learning styles. Adaptar el estilo de enseñanza al estilo en que los alumnos aprenden. Very low. Muy bajo. Yes, very low. Oral learners, or sort of those who like to move around and so on. Claro. If we adapt our teaching style, the important thing is we use multiple approaches to help students learn, not to focus on one thing. Okay. Sería individualizar o darle a cada alumno un estilo porque se supone que es el que lo ayuda a aprender mejor. No tiene un impacto alto. Sí tiene un impacto alto usar estrategias variadas que conforman o cubren a las necesidades de todo el grupo. Metacognitive strategies. Estrategias metacognitivas. High. Muy alto. Very high. Muy alto. Very high. Okay. Phonetic instruction. So this is where you are teaching students the sounds of the blends that make up words. Okay. Instrucción fonética, cómo son los sonidos cuando se juntan.
I think it's more important in Anglophone countries than it is in Spanish countries. Es más importante, tiene mejor impacto en países de habla anglo. But the research suggests it is high. Pero la investigación dice que sería un impacto alto. Okay, so professional development that focuses on student achievement, medium. El desarrollo profesional que se enfoca en los alumnos tiene un impacto mediano. So, providing sort of formative assessment or a formative evaluation for teachers, very high. La evaluación formativa a docentes tiene un impacto muy alto. Providing examples of good practice, what good looks like, as we say in English. En los ejemplos de buenas prácticas Medium tiene un to impacto high. medio. Okay. So, reciprocal teaching. Enseñanza recíproca. This is students teaching students. Okay? Very high. Tiene un impacto muy alto. Okay. Okay. This one will surprise you. Reducing the number of students in the class. Tener menos alumnos en la clase tiene un impacto muy bajo. Do you know why it's low? ¿Por qué es bajo? The reason is we take the students out of the class, but we don't train the teachers to change their method of instruction. Sacamos a los es bajo porque sacamos a los alumnos de las clases y hacemos grupos más reducidos, pero no le enseñamos al docente diferentes estrategias con las cuales enseñar en grupos más reducidos. Okay, this is important for Argentina. Keeping students back 1 year or keeping them back a year. Hacer que los alumnos repitan de grado, de año. Not only is it very low, it has a negative impact on the student. No solo tiene una influencia baja, sino que también tiene una mala influencia en el alumno, un impacto malo en el alumno. The research tells us that it is one of the most dangerous or most sort of challenging things we can do for children. La evidencia de la investigación dice que es una de las cosas más desafiantes, que generan más desafío que uno le puede hacer a un alumno, pero entiendo o agrego que no desde un lugar positivo, sino desde un lugar negativo ese desafío. Students in control of their own learning. They're directing the learning. Los alumnos que dirigen su propio aprendizaje. It's very low. It's very low. Muy bajo. Surprising. Okay. Okay. Students and their expectations of themselves. Las expectativas de los estudiantes de sí mismos tienen un impacto muy alto. Yeah. The more we can encourage students to have high expectations of themselves, the better they do. Cuanto más podamos estimular a los alumnos a creer en sí mismos y en sus capacidades, es cuanto mejor les va. Okay. Credibility of the teacher in the eyes of the students. Does it translate? Does it make sense? Okay. Okay. Medium. Yeah. Mediano, It's interesting. la credibilidad. What about knowledge of the subject by the teacher? Oh, sorry. Okay. I'll go back. So, expectations of the teacher of the students, if you like. Las expectativas del profesor sobre sus alumnos. Yeah, it's medium. Medium. Es medio, Yeah. impacto medio. The teacher's subject knowledge and understanding is very low. El conocimiento del profesor de su materia tiene un impacto muy bajo. It's very interesting. Okay, the relationship between the teacher and the student, high. La relación entre alumno y docente tiene un impacto alto. Okay, use of simulations and computer games. Uso de juegos de computadoras y simulaciones. Medium to low. Okay, Medio medium to a low. bajo. Okay. Vocabulary programs. Programas de High. vocabulario. High, alto. Yes. Give them words, give them language. Darles palabras, darles lenguaje. Okay. And then whole language programs. This is again a sort of an Anglophone thing. It's quite low. So you teach
reading in the round, not just individual words. Okay. Sí, los programas de lenguaje completo tienen que ver en la manera, se usan más en países angloparlantes, enseñar más globalmente la lectura tiene un impacto bajo. And then finally, grouping students within the class is also very low. Agrupar alumnos dentro de una clase también tiene un impacto bajo. Okay. Thank you for engaging with that. I just wanted to bring out some of these things, some of these interventions, and for you to start thinking about whether or not what you are doing in the classroom relates to this or not. Vamos a mirar ahora en más detalle para ver si lo que ustedes están haciendo en sus clases tiene relación con esto investigado o no. Okay, yeah, question. Yes. This is very general. You didn't sort of organize it according to subject. No. Or anything. No. I mean, Deliberately. La señora dice que esto fue muy general, que no estuvo organizado por materias y pregunta si es que esto se refiere a todo el aprendizaje. This is a really important question. Does it apply to everywhere? Does it apply to every subject, every context? No. Okay. We need to look at the research carefully. We need to be very careful about a list of the top 10 things that work. Bueno, la pregunta de la señora Lee contesta que es cierto, que no está hecho por materias, pero que hay que mirar, por eso hay que mirarlo en profundidad, en detalle, para no quedarnos con la idea de estos son los top 10 de lo que funciona en educación o no. Esto es muy general. So the rest of my talk is going to address this problem now. Así que el resto de la charla será sobre este tema. Okay. Oh, I'm sorry. Yeah. Yes. Sorry, I wanted to ask you something because really some of the questions you've placed here were completely opposite to the way I Thought. approach my teaching. Okay. I'm a PCA teacher. I'm a student approach teacher. And in some cases, I believe that leaving the possibility of guidance of educations on the kid, not the topic, not the planning, but once you've got them with a one-on-one Yes. approach with a teacher, I feel that they can foster their education much more than in a guided one. Yes. And some of these have really gone against it. Yes. Okay. So I'm going to pick up on this, but what you highlight is a problem with context. Okay. So Yeah, what I we agree have with is that. general conclusions about meta-analysis. Yeah. General conclusions. But you have said, I'm not sure this will work in my class. I'm not sure this applies to me. And that's what we're going to talk about. But I proved it. Así muy breve, la conversación tuvo que ver con que la señora comenta que ella utiliza algunas de estas prácticas y en su manera de aprender, en particular esto de enfocar en un 1 a 1 con algunos alumnos según necesidades, y Lee dice que sí, que es cierto que esto es una cosa general y que ahora vamos a tratar de mirarlo con diferentes contextos o que cada uno tiene su mirada también de acuerdo al contexto. But it is also important to challenge our assumptions about what we currently do. Pero es importante que desafiemos nuestras creencias acerca de lo que hacemos actualmente. So I'm going to invite you to have an open mind as we go through the rest of the... Así que nos invita a tener criterios amplios y mentes abiertas. Okay. Babies, do they sleep boca arriba or boca abajo? Like this? Or like this? Depending on what the doctor says. Boca arriba. Yeah. And then you're the one. The advice now is that babies sleep así, no? On their backs. Okay. Los médicos ahora aconsejan que los bebitos duerman boca arriba. When I was a baby, it was like this. Sí, cuando My mother Lee, kept me on my stomach. sí, cuando Okay. Lee era bebito era boca abajo. That was the advice for many, many years. Many Lo que years. fue el consejo que se dio durante muchísimos años. Now this is serious because
In the 1970s, there was research which suggested that this is the better way to have your babies than on their stomachs, and yet it was not shared. Dice que en los años 70 hubo un montón de investigación que decía que esta forma, el bebito boca arriba, era la mejor manera de hacerlo dormir, y sin embargo esta información no fue compartida. It took us 20 years to realize that this research was telling us that this is the better way to let our babies sleep. 20 years to change the guidance. Nos llevó 20 años revertir esa guía que se recibía de los médicos sobre nuestros bebitos. Why? Pourquoi? Why? Okay. Changes are difficult. Changes are difficult. We Okay. have problems with Yes. changes in Yes. general. Do we read the newspapers, the television? Who is telling us? Who is telling us? Porque los cambios son difíciles, y lo que le pregunta es quién nos los dice, quién nos informa de estas cosas. Yes. And who is informing the doctors? Y quién a su vez informa al médico. The problem was that the research about how babies should sleep was not being shared amongst the scientific community. El problema fue que esta investigación acerca de cómo deberían dormir los bebés no estaba siendo compartida en la comunidad científica. And it highlighted this problem. There was a major failure to communicate research outcomes broadly in medicine. Lo que dio a la luz, o trajo a la luz, que había una falla enorme en la manera de compartir los resultados de investigaciones en la comunidad científica. The problem was the research used to be summarized by one individual, an expert. Lo que sucediera que esta investigación terminaba siendo descrita y resumida por una sola persona, que era un experto. It was peer reviewed, Lo revisaban sus colegas, but there was a lack of transparency over the studies that were included in the review and those that were not. pero no había transparencia en la información de cuáles estudios estaban siendo incorporados a esta investigación y cuáles no. And there was bias. I would choose articles and studies happening in the UK only, or in Australia, or in the United States. Y and I había- would ignore what is happening in Latin America, for example. Y había mucha subjetividad. Elegían una región y otras no. Elegían Inglaterra, Estados Unidos y Australia, pero ignoraban lo que estaba siendo dicho o investigado en América Latina o similar. This is a major problem when you are dealing with life and death situations. Esto es muy tremendo, un problema tremendo cuando uno tiene situaciones que son realmente de vida o muerte. But the medical community solved the problem. Pero la comunidad médica pudo resolver este problema. Do you know, those of you who are connected with the medical community, the Cochrane collaboration started in the 1990s. Esta Cochrane Collaboration, esta colaboración Cochrane comenzó en los años 90. And it's in Spanish, it's in English, and it collects the research together. So there is one place where you can see the studies on a particular area of research that you are interested in. Allí se junta información en todos los idiomas y es el lugar donde uno puede ir para buscar lo que se está diciendo en este momento acerca de cualquier tema de ciencia o medicina. It took about 10 years later to do this in the social sciences, which includes education. It's okay? That's okay. 10 años después estuvo el Campbell Collaboration para la parte de ciencias sociales, incluido educación, en los 2000. But only 10% of the research studies included in the Campbell collaboration are on education. Solo el 10% de los estudios que están en el Campbell Collaboration se refieren a educación. In 2011, the Education Endowment Foundation started in the UK. En 2011 empezó esta fundación en Inglaterra.
with the primary purpose of helping educators understand what works and what does not work in education. Con el objetivo principal de ayudar a educadores a comprender qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve en el mundo de la educación. So can you see the problem? It's only recently that we have started to understand the education research and gather it together. Entonces acá está el problema. Hace muy poco tiempo en que el mundo de la educación está juntando información que sale de investigaciones para poder tomarla en cuenta y en su trabajo y en su investigación también. Incidentally, you will have these slides and these are links to... Okay. Estos slides los vamos a tener y estos son links. Okay. What they did was they took a systematic approach to gathering the research together and they took a meta-analysis approach. Eligieron un camino sistemático para juntar y clasificar la información, un camino de meta-análisis. And they took a statistical analysis approach to this in order to look at the rigor behind the findings. Y se utilizó un análisis estadístico para poder medir el rigor o cuán correcto era esto que se estaba diciendo. Okay. So, no soy intérprete, aclaro. So how do they do this? First, they define the research area. I'm interested in homework or collaborative learning or after-school programs, for example. Bueno, primero se define entonces el área de investigación, aprendizaje colaborativo, tareas en el hogar. But we have to be careful about keywords because we're searching the research evidence, the database. Pero hay que tener cuidado con las palabras claves porque estamos investigando en una base de datos. Yeah, so be careful. The next is we decide on the search strategy. Are we looking at online databases? Are we looking at journals in the UK and in Australia and the US? Where are we looking? Bueno, luego el siguiente paso es decidir la estrategia de esta investigación. ¿Dónde vamos a buscar? Where are these studies? ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde está la investigación? Okay. And then we must define the research criteria. Okay. What are we going to include? What are we not going to include? For example, randomized controlled trials, and we'll talk a little bit about that. Luego se define el criterio de lo que va a estar incluido. Randomized control trials. Random nos va a explicar, pero es como al azar, controles al azar. Okay. Are we interested in research just for secondary school, just for primary, just for upper secondary, etc., etc.? Nos interesa la investigación de primaria, de secundaria, de los alumnos en edad casi preuniversitaria. What's the criteria? The purpose is to identify the evidence base, if you like, and provide a summary of what is known about that particular search area or research area, given the limitations of what we've just said in terms of inclusion criteria. Bueno, el propósito es identificar la base de esta investigación y entonces después sí se puede elaborar un resumen, o se puede buscar un resumen, generar un resumen de lo que se sabe acerca del área que hemos definido. Okay. The critical bit is this. It has to be quantitative in design. We are interested in the impact that the intervention has on student attainment measured by some form of test score. Okay. Los estudios tienen que ser cuantitativos en su diseño para que podamos medir el impacto que tienen determinadas acciones en los resultados que los estudiantes obtienen. Okay. And then this produces an effect size. Entonces esto nos da una medida del tamaño del impacto de cada diferente intervención. What is the size of the effect? What is the size of the impact on the students? This is what we're interested in. Cuánto, cuantificar
el efecto que tienen estas acciones en los alumnos. It's not does it work or does it not work, but how much does it work? No es si sirve o no, sino cuánto sirve. Okay. So I just want to show you how it's calculated, because then it helps us understand what comes next. Nos va a mostrar cómo se calcula para luego poder entender lo que nos va a explicar. Some of you may be maths teachers, so you'll know this already, but it's just a very simple calculation. Okay. Cálculo pequeño para los que no somos docentes de matemática. In a randomized control trial, I am interested in a group that I provide an intervention for and a group that I do not provide that intervention for. En un control, en una prueba de control al azar, estoy interesado en ver el grupo sobre el cual aplico estas acciones, tener un grupo sobre el cual aplico estas acciones y un grupo sobre el cual no aplico acciones. I will take the mean test scores of the experimental group. Vamos a tomar lo que serían los resultados medios del grupo experimental. And I will minus the mean test scores of the control group. Y le vamos a restar los resultados medios del grupo de control. Then I will divide by the standard deviation or the spread of values of the whole data set. Okay? Y ahí me perdí la parte. We divide by the standard deviation. Y esto se va a dividir por el. There we are. There we go. All right, thank you. Thank you for staying with me. I promise you it gets easier. Okay. So, we have an effect size. We have a calculation. We have a number. Tenemos ahora entonces un número que nos dice cuantifica el efecto. We don't have high, medium or low. We have a number that we can start to look at, start to interpret. No es alto, mediano, bajo, sino que es una cifra concreta. Okay. John Hattie, who is Professor of Education at Melbourne University and is head of the Centre for Program Evaluation, came up with a way to interpret effect sizes. John Hattie, que es head en la Universidad de Melbourne y head de investigaciones también, de esta universidad, con sus investigaciones llegó a esta manera a una manera de medir efectos. So he is saying that if you have an effect size of 0.1, more or less, this is what we would expect anyway, because young people develop, young people grow. Hattie dice que un desarrollo de 0,1 sería esperable de todos modos, ya que los alumnos se desarrollan en ese tiempo, crecen, maduran. Data from PISA scores, TIM scores and so on tells us that generally teachers help us get to about 0.4 effect size over the course of 1 year. Data de los exámenes PISA y otros similares dicen que un docente ayuda a un alumno más o menos a desarrollarse un 0.4 en el transcurso de un año lectivo. Which means that if we have an impact ourselves more than this, then this is where we are in the zone of desired effects. This is where we would like our teachers and our school systems to be. Es decir, que todo lo que nosotros tendríamos que apuntar es a llevar a que nuestros docentes excedan ese 0.4. This is what Hattie is saying, okay? Esto es lo que dice Hattie. So, feedback, for example, a strategy where we are deliberately helping students understand where they are in their learning so that we can help them identify the next steps in their learning, has a very high effect size, 0.72 more or less. El feedback o retroalimentación a los alumnos que los ayuda a identificar dónde están y hacia dónde tienen que ir tiene un efecto muy alto. Hattie lo ubica en un 0.72 más o menos. So, remember this? Yeah? Okay. Now, I've put in the effect sizes. Bueno, ahí tenemos los tamaños. Bueno, ya los también. And that helps us, according to Hattie, determine whether or not
it's a high, medium or low impact on student outcomes. Y esto es lo que, de acuerdo a Hattie, nos permite decir si lo que estamos haciendo tiene un impacto alto, medio o bajo en lo que estamos logrando con los alumnos. Now we have a problem throughout the world. Hay un problema a nivel mundial. Yeah. And it's this. We have to be really careful about what we read. Dice que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos leyendo. It is very easy to look at Hattie's list of 254 interventions and go, what's the top one, the second one, the third one, and say, that is what we will do. It's very easy to do that. Es muy fácil tomar los resultados de lo que Hattie da y tomar estas 254 influencias y decir, cuál es la más alta, la segunda, la tercera, y utilizar las que creemos las que queremos o las que nos dicen que son las más altas. It's also very easy to do, which as our colleague said here, is, but I do this and it has a very low effect size. Oh no, I've been doing it all wrong for years. También es muy fácil que algo que nosotros estamos haciendo y que creemos que tiene un buen efecto en el aprendizaje del alumno, como tiene un puntaje bajo en estas tablas de Hattie, lo que nos pase es, ay no, hace años que lo estoy haciendo todo mal. There are problems with meta-analysis as a research methodology, and I want to go through those with you now. Hay algunos problemas con el meta-análisis que vamos a mirar ahora. We'll look at randomized controlled trials. We'll look at the intensity and duration of the intervention. Vamos a mirar estas pruebas de control al azar, la intensidad y duración de la intervención. We'll look at what's called the file drawer problem. How many studies are not published, they're just put in a drawer. También vamos a ver el problema de lo que llaman el cajón, cajonear lo llamamos nosotros acá. Muchas investigaciones que por diferentes motivos nunca salen a la luz. We'll look at the fact that the higher or the older students are, the lower the effect size tends to be in terms of reported effect sizes. Vamos a ver que cuanto más grandes son los alumnos, menor es el efecto que tienen estas influencias en su aprendizaje. We'll look at how we measure student outcomes. It's not agreed. There is no universal solution to how we measure student outcomes. Vamos a mirar también cómo estamos midiendo los resultados de los alumnos. No hay un método universal que todo el mundo esté de acuerdo o que todo el mundo crea que es el correcto. And then we'll look at the university lab problem, okay? And how generalizable it is in some of these problems. Bueno, y como algunos de estos problemas son tan generalizados. Okay. Pueden ser tan generalizados, perdón. Okay. So, we've got the research. The research is there for us. And most of these trials are what's called randomized controlled trials, where we have an experimental group, they receive the intervention, we have a control group, they do not receive the intervention. This is a problem in education. Tenemos estas pruebas de control al azar, entonces tenemos estos grupos que sí reciben el modelo de intervención que se está intentando investigar y el grupo de control que no lo recibe. Who chooses which group gets the intervention? There is an ethical problem here. Hay un problema ético. ¿Quién elige qué alumnos reciben esta intervención y quiénes no? Okay. Why are my children getting, or why are my children not getting an intervention and everybody is telling me it should work? ¿Por qué mis hijos no están recibiendo esa diferente intervención cuando todo el mundo está diciendo que parece que funciona muy bien? There is also a problem that if we ask a teacher to implement a maths program, for example, and we ask them to do the program 2 hours per week for 3 months, they don't always do it. También está el problema de que a veces si uno le pide a un docente que haga este tipo de actividad determinada 2 horas por semana durante 3 meses para ver los resultados, la realidad es que el docente no siempre cumple con este tiempo. For various reasons. Por los motivos que fuera. Yeah. Okay. And also, ceteris paribus, sort of keeping everything else the same, and you just change one variable.
It's also very, very difficult in education. Ceteris paribus, que es mantener todas las variables iguales y modificar solo una para ver qué efecto tiene, es muy difícil de lograr realmente, que lo único que uno modifica es esa sola variable. To isolate one variable and say that is the cause, okay? It's not easy. Aislar una sola variable y decir, bueno, este es el motivo, es muy difícil. Okay. The intensity and duration of the intervention changes or varies dramatically across studies. La intensidad y duración de la intervención cambia muchísimo en diferentes estudios. The length or the time of the intervention, how many teachers are involved, how many students are involved, varies dramatically. El tiempo que dura la intervención, cuántos docentes, cuántos alumnos estuvieron involucrados, modifican muchísimo los resultados. The other problem, of course, is that meta-analyses average effect sizes, and there could be over 7 studies. The effect sizes can range from 0.12, for example, to 3.08. You imagine that the average of that, some very, very low impact, some very, very high, and yet we have an average in the middle. What does it mean? También sacar los promedios. Algunas veces estos estudios en determinadas circunstancias dan resultados muy bajos y en otras circunstancias los mismos estudios dan resultados muy altos, y lo que nos queda a nosotros como información es un promedio. In this, reducing the number of students in the class, okay, very low effect size, 0.2 I think it is, or 0.21. How many are you going to reduce by? Is it 10%, 50%? How do you control for these across a very large group of studies? For how long? Do the teachers receive any professional development to support this? This is all unknown. Otro ejemplo, por ejemplo, reducir el tamaño de las clases. ¿Por cuánto? ¿10%? ¿20%? ¿Qué instrucción recibe el docente en un grupo de control y en otro grupo de control para ver cómo se trabaja con grupos más reducidos? Todo esto modifica muchísimo los resultados de las investigaciones. Okay. So, I'll go through the file draw problem very quickly. If those of you who are mathematicians will understand this, but there are key problems here. We need to know that the difference between the experimental group and the control group does not happen by chance. Ahora estamos hablando del tema del cajonear algunas investigaciones. Lo que Lee dice es que la diferencia entre lo que era el grupo de control y el grupo donde se estaban aplicando las intervenciones no era al azar. Normally, we are looking for a probability of that null hypothesis being less than 5%. Okay, so statistically very powerful. We're looking for a powerful statistical significance on a study. This is not easy to find in education work. You want to try that? Me costó un montón. Okay. We need to. Sí, lo que Lee dijo entonces es lo que está en el segundo punto, es como que el efecto más grande, en grupos más grandes, produce estadísticas. No, estoy haciendo muy mal. Okay. Esto muy mal. It doesn't matter. I think what's important here is that very often you need very large numbers in your study. You need very high effect sizes, and you need a very sort of low probability of it happening by chance in order for the study to be published. Necesitas un grupo grande de alumnos participando para, digamos, tiene que ser un muestreo lo suficientemente amplio como para que sea un material que sea tenido en cuenta y sea compartido y publicado. And the reality is that those studies that do get published overstate the importance of the intervention. Entonces, al final lo que sucede es que los estudios que sí se publican exageran a veces el efecto de la intervención.
In education, and again, research is telling us this, we're finding this out, that only 40% of studies are likely to produce a statistically significant result. En educación, estudios demuestran que solo el 40% de los estudios de investigación producen significados estadísticamente significativos. Resultados estadísticamente significativos. Which means that often 60% of studies are never published. Con lo cual hay un 60% de estudios que nunca se publican. And we can never refer to them. We never know what they have said. Y nunca sabemos qué dijeron. So they just get put into the file drawer. Así que van al cajón. So we're left with the meta-analyses that produce the results that people want to see. Entonces, lo que tenemos al final de cuentas es meta-análisis que nos demuestra lo que la gente quería que nos demuestre. So a question for you. Would you expect to see greater variability in terms of test scores in the higher age ranges of students or in the lower age ranges of students? La pregunta es si esperaríamos ver mayor variabilidad en resultados de pruebas en los alumnos más grandes o más jóvenes. Intuitively, what do you think? Lower? Greater variability between the students if they are lower age? No, The other way. Otra vez. The answer actually is that the older the students are, sort of 16-year-olds, 17-year-olds, 18-year-olds, the greater the range, the variability of test scores. Cuanto más, la respuesta es que cuanto más grandes los alumnos son, 16 años para arriba, más variedad hay en las notas que obtienen. Think about it this way. How often do you see a 15-year-old boy who is about my height, 5'9", 5'10", and 6'4", 15-year-old, 6'3"? There's greater variability just generally in terms of development at that age. Lo que dice Lee es que el ejemplo también, el desarrollo es muy amplio a esa edad, no solamente en lo que tiene que ver con resultados de pruebas académicas, sino también, por ejemplo, en altura. Lee dice que es posible un alumno de 15 años de su altura y un alumno de 15 años 10 centímetros o 20 más altos que él. Now remember, the calculation of an effect size, we divide by the standard deviation. And the standard deviation is a measure of the spread of values, okay? So therefore, the higher the standard deviation, the lower the effect size will be. Cuanto más alta la deviación de la media es, más bajo da el resultado que tienen el efecto. Yeah. And therefore, if we are comparing interventions for young children with interventions, similar interventions, but for older children, there is a disparity. Entonces, al comparar las intervenciones realizadas en alumnos más pequeños con las mismas intervenciones realizadas en chicos más grandes, la variabilidad es muy amplia. So what is it telling us? We need to be careful about interpreting results again. Is it for older children, for younger children? Is the effect size overstated or understated? Dice entonces, bueno, ¿cuáles son las implicancias? Estamos teniendo cuidado en cuanto a la cantidad de la data que estamos teniendo, de los alumnos que han sido testeados. And therefore, what is published? Y también sabemos que con esto sí sabemos realmente qué es lo que ha sido publicado y qué es lo que no. Okay. Another question for you. How do we measure students? How do we measure their outcomes? ¿Cómo medimos los resultados de los alumnos? Es la pregunta para el grupo. Tests. Okay. What type of tests? Bueno, pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Tests that the teacher has created? Tests that the state or the national system have created?
Son pruebas que creó el docente, pruebas que vienen de nivel del Estado. What we know is that the closer the assessment is to what the student has learned, the higher the effect size is reported. Lo que dice es que cuanto más cercano este testeo está de lo que los alumnos han estado haciendo en clase, más altos va a dar los resultados, más altos van a ser los resultados. And the reason is that state and national standardized tests are there to find a distribution of scores. They want to discriminate between the high ability students and the low ability students. Uno de los motivos es que las pruebas de estandarización a nivel nacional o Estado lo que buscan es discriminar los alumnos, digamos, encontrar las diferencias realmente de cuáles son los alumnos a los que les va bien de los que no. It means that the assessments that the study uses, which are close to the student, i.e. done by the teacher or by the research team, the effect size is higher, it's reported higher, and it's lower when the distance of this test is from the student. Sí, esto que el efecto cuando las pruebas son generadas desde el docente que trabaja con los alumnos o de equipos de investigación que están trabajando en contacto directo con los alumnos, todos estos efectos son mucho más altos que cuando las pruebas o testeos vienen de niveles alejados del alumno. Okay. Then we have the lab problem, okay? El problema del laboratorio. Now, there was a very famous study done in a university in the US on feedback. Now, feedback can mean many things to many different people. Hubo un estudio de una universidad de Estados Unidos acerca del feedback o retroalimentación, que bueno, pues, tiene muchas maneras diferentes de definirlos. It could be, Lee, great. Or, here is your mark, Lee, 7. Or, this is how you did really well. This is how you need to improve. Or, let's sit down and work out next steps in your learning together. Puede ser que a uno le den una nota, puede ser que a uno le digan, bueno, estas son las cosas que hiciste bien, estas son las cosas que hiciste mal, o puede ser que un docente se siente con un alumno y definan juntos o definan con el alumno cuáles son los pasos a seguir a partir de los resultados que está obteniendo. This study reported a very, very low effect size, and people asked why. Este estudio del Laboratory Problem reportó un efecto muy bajo y la gente se preguntó por qué. The problem was that it was university students, undergraduates. They were given 5 minutes or less in terms of feedback on their assignments. El problema era que eran alumnos universitarios de carreras de grado que tuvieron 5 minutos o menos de feedback acerca de sus resultados. And most of the time it was just a grade. Y casi siempre era solamente una nota. They used this study to say feedback does not work in education. Utilizaron este estudio para decir que el feedback no sirve en educación. Okay. So, it wasn't in primary school, it wasn't in secondary school, and it wasn't proper feedback. No fue ni en colegios primarios, ni en colegios secundarios, y no fue feedback. But it was a major, major study, and the effect size was reported and shared. Pero fue un estudio muy grande y el efecto, el effect size, el tamaño de la cantidad de efecto que tenía, fue publicado y compartido. So, the conclusion then, according to Dylan William, is this. Using meta-analyses to determine the effectiveness of any given intervention in education is almost useless. En conclusión, William dice que utilizar meta-análisis para determinar la efectividad de cualquier intervención en educación es casi inútil. Okay, so please don't take this home and think, oh, these are the high ones, so I'll do those tomorrow. Okay?
me dice Lee que entonces no nos llevemos la lista para mirar cuáles son los que tienen puntaje más alto de efectividad. So what can Porque we do? no siempre va a ser bueno. Okay. I don't want you to leave here thinking, oh no, Así que bueno, ¿qué hacemos? nothing Dice Lee. works, we No. can't go to anything. Okay, what can we do? ¿Qué sí podemos hacer? First of all, please read and interpret the research literature with care. Okay? Lo primero que nos pide es leer e interpretar el material de investigación con atención y con cuidado, Look with a critical eye. con ojo crítico. All right. Use sites such as the Education Endowment Foundation to support you. They have done a lot of this further analysis to help you. Utilizar sitios web como el Education Endowment Foundation para ayudarnos en esta lectura y en estas búsquedas. You can become evaluators of your own interventions. Nosotros como docentes podemos convertirnos en evaluadores de nuestras propias intervenciones y su efecto. And you can report out the effect size of any given intervention that you do. Y nosotros podemos reportar el impacto de cualquier intervención que nosotros tengamos sobre nuestros alumnos. It's really easy. Ahí es fácil. Here are your students. You have worked out an assessment. You have worked out an assessment that you gave your students before you tried an intervention. Bueno, es fácil, ponemos nuestros alumnos y les hemos tomado algún tipo de testeo antes de hacer esta intervención que vamos a hacer. You carried out the intervention. Maybe it was collaborative learning. You wanted to try that in your class. Entonces después llevamos a cabo esa práctica, puede ser aprendizaje colaborativo, realizamos esa práctica. And then you tested them afterwards. Y luego se los testea de vuelta y se comparan los resultados. You put it in Excel and you can calculate an average for each score. This was the average score before the intervention, the average score after the intervention. Simplemente con un Excel sacamos los promedios de cuál fue el promedio antes de la intervención y el promedio después de la intervención. You can do a standard deviation. Excel will do this for you of all of the data. Se puede hacer el desvío estándar. El desvío estándar de uno por uno o del grupo. This minus this divided by that gives you your effect size. Entonces el score después de la intervención menos el score antes de la intervención nos da el desvío. Is this Y high? dividido eso Is this high, nos da el medium, or effect low? size. That's high. And that scale is high. Okay, according to John Hattie's scale, it's high, but we are not in the business of T-shirt effect sizes, small, medium, or large. Okay, we're not in that Bueno, business. el efecto visto así y según las escalas que utiliza Hattie es alto, pero Lee dice que no estamos en la venta, en el negocio de vender remeras small, medium y large. Only you can determine whether that is a high effect size for your students and what you did. Solo nosotros podemos realmente establecer si ese efecto es alto de acuerdo a lo que nosotros sabemos de nuestros alumnos y de lo que hicimos para lograr esa diferencia. And what's important is this gives you a language to start a conversation with your colleagues. Y lo que es importante es que esto nos da un lenguaje para empezar este tipo de conversaciones con otros colegas. Because you can do two things. Porque vamos a hacer dos cosas. You can calculate an effect size for your class and you can ask your colleague, how did you do? Because we tried the intervention at the same time, we gave the same test perhaps. How did your class do? Did your students make more progress? Se puede trabajar en conjunto con otro colega donde estemos realizando las mismas intervenciones y los mismos muestreos y saber, bueno, esto es cómo me fue a mí, cómo le fue a tus chicos con dadas estas mismas circunstancias. And
You can do an individual effect size for every student. Y también podemos hacer un efecto individual, alumno por alumno, para ver qué cambio es en cada uno. This minus this divided by the standard deviation gives you this. El score después de la intervención menos el score antes de la intervención dividido por la desviación estándar nos da el efecto que tiene sobre cada alumno individualmente. And only you can say whether that's good progress for Michael or not. Y solo nosotros como sus docentes podemos saber si ese 1.24 es un buen progreso para Michael o no. Don't let John Hattie or your school leader tell you whether that's good or not. Only you can determine that. No dejemos que Hattie ni nuestros directivos nos digan si ese es un efecto correcto y adecuado para nuestros alumnos, pues solo nosotros lo podemos saber. Why did Anne not make any progress? We don't know. ¿Por qué no progresó Anne? But you ask these questions. Claro, son preguntas que uno puede hacerse. ¿Por qué a Anne le fue igual? No, son muchas. She was there for the test. Was Peter, he made the most progress, didn't he? Peter made the most progress. Peter fue el que más progresó después de la intervención. Why did Peter make the most progress? ¿Por qué? Isn't that an important question? Son preguntas importantes que uno puede hacerse sobre esta data de sus propios alumnos. Okay. So, conclusions. We do need to share good practice. It is very important that we get people who understand meta-analysis and as much as possible share that with the education community. Bueno, en conclusión, necesitamos juntarnos con gente que comprenda de metaanálisis para compartir buenas prácticas lo más posible. I go back to babies sleeping on their back or on their front. Volviendo al tema del bebito, si tiene que dormir boca arriba o boca abajo. If they had shared the research and the findings of babies sleeping on their back earlier, in Europe, Australia and New Zealand, because this is what we have the data for, they think they would have saved 60,000 babies. Si hubieran compartido la investigación que había sobre la ventaja de que los niños durmieran boca arriba oportunamente, en un estudio que cubre a Europa, Australia y Nueva Zelanda, se hubieran podido salvar unas 65.000, 60.000 bebitos. La vida de 60.000 bebitos. So, an education is no less important. Y la educación no es menos importante que eso. We do need to share research and the findings of research, but let's be careful when we do so. Tenemos que compartir investigaciones y los resultados de las investigaciones, pero tengamos cuidado de cómo lo estamos haciendo o qué conclusiones estamos sacando. Become evaluators of your own practice. Conviértanse en evaluadores de sus propias prácticas. Why? It increases visibility of what is happening in your classroom and share it with your colleagues. Porque aumenta la visibilidad de lo que está sucediendo dentro de las clases y más aún al compartirlo con nuestros colegas. It encourages you to focus on what works and to share with your colleagues what works and what does not. Nos estimula a enfocarnos en aquello que vemos que efectivamente está funcionando y a compartir lo que está funcionando con otros colegas. Y por ende nos lleva a colaborar con nuestros otros docentes. This is important. It increases assessment literacy. You start thinking strategically about the assessments you are using to evaluate your students. Really important. Aumenta el conocimiento de lo que es el assessment, de lo que es esa evaluación, y entonces uno comienza a tener pensamiento mucho más estratégico acerca del qué evaluar y cómo evaluarlo. What we call in Cambridge construct validity. How valid is the assessment item to what you want them to actually demonstrate evidence of?
Was it called? Construct validity. Construct Okay. validity, construcción de validez. Does the Validez test construida, sí. assess what you want them to know? Esta prueba, esta evaluación, evalúa aquello que yo quiero que aprendan y incrementa la credibilidad. Yes, Sí. but I was going to say here, please, if you are a school leader or you're in charge of policy, please don't use this as a stick to whack a teacher over the head with, okay? Dice que si cualquiera de nosotros es directivo o está en el área de gestión educativa, no utilizar este tipo de cosas para castigar a nuestros docentes. It's a tool for collaboration and a method by which you can say, this works for me, in my class, in my context, and this does not. Es una herramienta para colaborar y para poder decir con criterio y con validez, esto funciona para mi grupo en este momento con estas circunstancias y esto no. And that, ladies and gentlemen, is the key message I want you to take away with you. So thank you so much for listening. I'm sorry I went over a bit of time, but I thought it was so important that you get the key message. Thank you. Pero pide disculpas porque se extendió el horario, pero quería que se lleven este último mensaje con ustedes. Do we have time for questions? Or? Okay. Hay tiempo para algunas preguntas. Muy bien, si alguno de los asistentes quiere hacer una pregunta, profesor Davis. I think they're very tired. It's been a long day. How does the, can I? Please. Sí. How does the, having somebody appraise your lesson or an inspection, how does that? Coming into a class, Yes, okay. Inspection doesn't help one bit. It doesn't. It doesn't. It puts pressure. It's not support, it's about pressure. It's an imposed set of criteria that you have not negotiated. And it's not you, the teacher, telling the story of what's happening in your classroom. It's somebody else external telling that story, and it doesn't help. La pregunta era acerca de, ¿y esto cómo se compara, cómo se condice con las inspecciones? Y Lee dice que las inspecciones no sirven, que traen estándares externos, que impuestos, que no están relacionados con lo que está pasando dentro de la clase, con cómo es este grupo y no tienen un valor real. Yeah. Inspection helps determine if a school is meeting certain standards and is a way of making the school leadership accountable to the state, the board, and so on. Las inspecciones sirven para saber si un colegio está llegando a cumplir con determinados estándares y entonces también sirven para que los líderes de esa institución educativa se hagan responsables de estar llegando con sus alumnos a los niveles a los que tienen que llegar. But there is no research to suggest that inspection improves student outcomes. Pero no hay ninguna investigación que diga que las inspecciones ayudan en los resultados de los alumnos, a mejorar los resultados. Pues, Hago la pregunta en castellano. Sí, está bien. Me preguntaba respecto de otro tipo de diseño de investigación, porque la exposición estuvo centrada en los diseños experimentales, en los control trials y los riesgos que esto supone en la interpretación de los artefactos. Entonces quería que nos cuente un poco cuál es su posición respecto de otro tipo de evidencias proporcionadas en la investigación, considerando que en el contexto local, me atrevería a decir regional también, hay un predominio por otro tipo de diseños de investigación en educación. Yeah. Okay. I hope. I think I understand the question, but if I've misinterpreted, you can let me know. By the presentation, I have done a critique of meta-analysis. Okay, not a critique of the methodology for understanding impact of individual studies. Su presentación se basó en mirar en detalle lo que es el meta-análisis
no en mirar Estudios individuales. trabajo por trabajo, sino el metaanálisis. We have focused specifically on quantitative methods, and I think you're right, there are qualitative methods of understanding whether there has been an impact on the young people. Nos hemos enfocado en lo que es la medición cuantitativa de los resultados de estas investigaciones, más que cualitativa. My position is choose the appropriate methodology for what you are actually looking for. This is the key. Su propuesta es elegir, que cada uno elija la metodología adecuada al estudio o la investigación que quiere realizar. The problem when we are looking at broad analyses of research finding is that very often we look for statistical power, and that's why often we find that the other methods of research don't get included. Y dice que, bueno, que en general lo que se busca con estas grandes investigaciones es realmente obtener alguna data cuantitativa que nos permite aplicar estos resultados en diferentes contextos, pero que es cierto que muchas veces lo cualitativo tiene otra data que es más difícil de Are you aware of Teach for America, this program in the US? ¿Conocen el programa Teach for America, Enseñar para América de Estados Unidos? Okay. Very recently, and you'll find it on the Campbell collaboration, there was a research study published that looked at 900 studies. Hubo un estudio publicado recientemente sobre 900 estudios. But because their research criteria included two things. One is you needed to compare teachers who were in Teach for America, and you needed to compare them with teachers who were not Teach for America. Una de las mediciones era comparar grupos de teachers que sí estaban en el programa de Teach for America con docentes que no estaban en ese programa. And the other inclusion in the sort of meta-analysis or criterion was you had to compare the results of the two classes, and you had to establish a causal link. Y también tenías que establecer la comparación entre las dos, los resultados de los dos grupos y establecer un causal, alguna. So, from 900 studies, it's one of the most researched programs in the United States history of education. They went from 900 studies to 4 studies that they could include. Bueno, dice Lee que es uno de los proyectos de investigación más amplios que se condujeron en Estados Unidos, con 900 casos o 900 investigaciones, de las cuales solamente llegaron a 4, darle valor real a 4 de ellas. And the conclusions of that meta-analysis was it made no difference if you were in Teach for America or y la conclusión de toda esta meta-análisis fue que no hacía ninguna diferencia si estabas en el programa Teach for America o no. There was a slight increase, I think, in reading in lower primary. Había apenas una mejora en la parte de lectura con los chicos de primaria de los cursos inferiores. So the conclusion is Teach for America doesn't work. Entonces la conclusión es Teach for America no funciona. And yet it is one of the most powerful programs that the United States has brought in for students of poverty in the US. Y sin embargo son los programas más grandes que Estados Unidos ha puesto en práctica para alumnos de clases de recursos, de bajos recursos en todo Estados Unidos. Do you see the problem with meta-analysis? Y ese es uno de los problemas del meta-análisis. So the research methodologies of all the others were discarded, and we're not hearing about them. We need to hear about them. Y todas las otras metodologías de investigación fueron descartadas, y entonces solamente se tomó en cuenta esta data de metaanálisis. Sorry, it's a long answer to your question, but, okay. But important. Okay. Bueno, muy bien, les agradecemos a todos. Queda demostrado en el campo de la educación que no todo lo que se puede medir importa, y no todo lo que importa se puede medir. Muchas gracias, profesor. Okay, gracias.